Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos concentrarnos exclusivamente en el capítulo 28 y el versículo 21. Es el último capítulo de este libro, Hechos de los Apóstoles. Aquí la palabra de Dios nos dice, ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Vaya y ponamos hoy entonces, ¿por qué? Porque Pablo, yo les decía ahí desde el versículo 17, porque 3 días después de que él haya llegado a Roma, le ponen con un soldado en la casa de un soldado, esa era la costumbre. Él alquila, porque se tiene que pagar, de preso, pero alquilaban de cotina, preso sambucuina. Pero en la casa de un soldado, porque ya tendrán de Oeshana, según la tradición, etcétera, y los estudios nos dice que posiblemente también el reo, el preso, estaba encadenado y estaba atado. O sea, se llevare, se la soldado la cadena. Han de llevar de la preso. O sea que entre doro y me, por decirlo así, entre doro y me. Arrebatado ni a lo que sea. Bueno, o si no de pire o no sé cómo, pero cada uno menos ni ingenia o moí la cadena o pepe por no que la o cañezo yo de disparación. Bueno, en este versículo 21 que nos dice justamente, ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos, a hablarnos algo malo de ti. Porque vengo ahora, imagina que y Paragua les hizo llamar a todos estos judíos principales que estaban en Roma. Yo, hermano, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte, nada que mereciera la muerte. Entonces, queridos amigos, ¿cuál es el contexto bíblico? Primero, llama amigo Ave, ¿verdad? Después de relatar la llegada a Roma, eso ya sabemos. Estaba la hospitalidad también que recibe Pablo. Le reciben bien a pesar de todo, a pesar de que él está encadenado. Y luego ya enseguida, como decíamos, él convoca a los líderes judíos, abre para pero ahora en este versículo, queridos amigos, 21, le responden esta gente, o sea, los judíos, los principales, le dicen, se oré habiendo recibido, va a venir contra, va a venir no recibir, va a venir hoy. Así que ya tranquiliza, no hay ningún problema. Lo importante es que recordemos que hay varias acusaciones contra ti, ¿verdad?
que fomentaba revueltas, que abandonaba la ley mosaica, que rechazaba las prácticas de los padres, la circuncisión, por ejemplo, con la iba de cuello y cuello desde Jerusalén, desde el momento en que Pablo llega a Jerusalén, estas acusaciones, que él fomentaba revueltas, como diciendo a la gente, dale, es un sedicioso, en síntesis, con la idea, sedicioso quiere decir alguien que es jalero, dale lo mitad. Ñañemo, y que con la contra, ñoñonero, que con la contra me lleva, a las jaleros. Por otra parte, que abandona la ley mosaica. Maico pepenata la Moisés, ¿no? Cuando valen para beber, con anga yagüere, como te ley caju. Pablo nunca dijo eso, ¿verdad? Jamás. Y sobre todo también con respecto a los ritos ancestrales. Y en este caso, el más delicado era con respecto a la circuncisión. Que Pablo decía, ese no tiene ningún sentido y menos para los extranjeros, ¿verdad? Si fuese entre nosotros, vaya a llevar, porque él también después le va a mandar circuncidar a Timoteo, ¿verdad? A Timoteo, que caminó con él, que se fue predicando con él. Entonces, queridos amigos, es interesante que este diálogo que hace Pablo marca la atención central de los Hechos de los Apóstoles. Marca la atención central. Este diálogo, entonces, tenemos con la conversación de Pablo como figura puente entre el judaísmo y la gentilidad. Pablo, entonces, se está haciendo él mismo. Se va presentando como intercesor, intermediario. Es el que hace el puente. Por una parte, de la fe judía, de lo que él cree, y también con esta gente del paganismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero
gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero adorarte, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En nuestro contexto histórico, recordemos que en el año 60 después de Cristo, los judíos estaban, Israel, bajo el dominio total y absoluto de los romanos. Entonces, esto tenemos que saber muy bien, Judea estaba bajo este dominio y había continuas agitaciones políticas. Constantes agitaciones políticas. Entonces, tenemos que ubicarnos, queridos amigos, en el contexto histórico. Porque está en la Biblia, ya raja, pecha, ante cualquier virore, y nindo y cuay, que es el trasfondo. Porque yo leo, entonces, ¿y por qué dice aquí? ¿Por qué está aquí? No. Porque recordemos que la Biblia y cada libro, y cada capítulo, y cada versículo, es una respuesta directa que la Iglesia, es decir, lleva, que están, en este caso, como es Nuevo Testamento, están siguiendo a Jesucristo, miran esta situación, miran su contexto histórico, justamente, y entonces les dice, bueno, ante la propuesta del cristianismo,
ante la propuesta de Jesús, ¿cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar? Por eso que este libro es un libro de respuestas. Da el libro mágico. Da el libro ya porque dice aquí no sé qué cosa. No. Esto es para entender y para eso tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Y cuál es la situación o cuáles son las actitudes de las personas. Como por ejemplo, nosotros ahora insistimos mucho sobre la cuestión de decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, pero sin embargo vivimos en una corrupción pero total. A veces llegó como el gape, hambre oí, hacia allá por el aseguramento bajo la Biblia que me dio esto y aquello ya eñante. A veces Anemondande ya puso un títere y hace cualquier cosa. Menos lo que justamente te pide el Evangelio. Entonces, usted ahí se le da contexto histórico. Usted venderé yeyujuina en esta situación. Y bueno, y cada uno después va a saber, y en forma general nosotros sabemos en qué política estamos, por ejemplo. Quiénes manejan el gobierno, en qué situación, cómo anda nuestra educación. Pues ese es un contexto histórico. Entonces, es mucha ignorancia, falta de educación, ¿verdad? Si vos te querés formar bien en Sena, en otro país, tu contexto histórico, el contexto histórico, ahora, ¿cuál es? Daipori, Pojá, por ejemplo, Hospital Cuera. Daipori. Arejona, si vos querés sobrevivir a un ataque del corazón o Erecona y Cuay, ¿quién va a hacer Arejona? Brasilpe. Dejó Brasilpe. A los hospitales del Brasil de San Pablo. El sirio libanés y no sé cuántas cosas más. A mí amaiga tu a mí mondada cuesta a mí plata, ¿entiendes? Algunos que lo han conseguido muy bien con su trabajo, todo eso y muy honestamente. Pero Estados Unidos a mí Manguruyúa lleva que hacen lo que quieren y como quieren, ¿verdad? Y el pueblo, y que se vea. Que se vea. Tapejo bebé. Oí la mente hospital. Tapejo bebé. Si total, llaman te a hoy y tan de ir. O sea, así con tanta desfachatez, sin parpadear, decimos esas cosas. Bueno, eso quiere decir contexto histórico. Mirar la realidad. Mirar cuál es una realidad política, una realidad social, una realidad de lo que estamos viviendo, de la educación, una realidad religiosa, cómo estamos viviendo la religión, qué clase actualmente de religión estamos predicando, ¿verdad? Porque aparecen justamente para todo eso que son corruptos, aparecen religiones nuevas, donde Guaú le quieren, ¿verdad?, poner en su conciencia que todo está bien, todo está bien. Aquí nosotros hablamos de Jesucristo, pero no te habla de un Jesucristo que te llama a una verdadera conversión y devuelva lo robado y haga bien las cosas y deje de engañar al pueblo. No, aquí venimos todo. No, hombre, Jesús te ama y te quiere, pero después de la conversión. Eso es justamente alienarse. Pegamos la mala Carlos Marx, cuando hablaba justamente contra todas estas clases de prácticas religiosas, decía, la religión, decía lo en general, él decía, la religión es un opio del pueblo. Imagínense. Y yo estoy de acuerdo con él si es así. Pero, mi querido Carlos Marx, está muy equivocado. Porque si uno entiende bien lo que es el cristianismo, o yo puedo llegar a una cena. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Porque tenés que cambiar, tenés que convertirte, tenés que devolver aquello que no es tuyo, etcétera. Así es que tenemos que entender nuestro contexto histórico. Si eso no entendemos, ciertamente que no vamos a poder vivir auténticamente ni vamos a poder interpretar lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar como un libro pedagógico. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida.
Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. El 29 de junio, solemnidad de San Pedro y Pablo, apóstoles del Señor, pilares de la Iglesia. San Pablo nos enseña el valor de la conversión, dejar nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. San Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido Padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. María, alabar
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 21 del capítulo 28 Hechos de los Apóstoles. Ellos dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Y vela Pablo, yo conte tranquilo Pablo, aguapé, tranquilo, aquí a nosotros nadie nos dijo nada, no sabemos nada de vos. Por lo tanto, tranquilízate nomás. Y nuestro contexto histórico, por eso estábamos mirando, estaba un grupo también, el de los celotas, queridos amigos, y ellos, los celotas, y también el otro grupo, el de los fariseos. Fariseos son aquellos, quiere decir la palabra fariseo, quiere decir separado de, que estaban justamente luchando, pero luchando contra aquellos que se estaban acomodando a las nuevas costumbres extranjeras. Se acomodaban a los que venían como conquistadores. A Esaray, era la ley verdaderamente de Dios, ¿verdad? Lo que les pedía la Torá. Y entonces todos estos fariseos y celotas creaban conflicto para esta gente que estaba anquilosada y que decían: no, para que la religión, tranquilo, tenemos que ponernos de acuerdo, hay que poner paño frío, etc. Y por lo tanto, todo esto, queridos amigos, que escribe Pablo es bajo una influencia de su contexto histórico, de lo que está sucediendo aquí o lo que él está viviendo, porque aquí el que escribe en realidad es San Lucas. Ahora, Roma, en este sentido, también sufre todos estos alborotos en las provincias, en estos lugares. ¿Y por qué? Y porque todo el mundo también se da cuenta, este imperio que nos está sofocando, entonces y comienzan a pelearse también. En el año 50, más o menos a finales del 50, Pablo había comenzado a cuestionar sobre la cuestión de la observancia de la ley. Atención, la Torá, la observancia de la ley, comienza a cuestionar, especialmente la circuncisión. Y se arma un desastre, ¿verdad? Ya en el capítulo 14 habíamos leído, y luego en el 15 se tiene que hacer todo un concilio donde se reúnen con respecto a la circuncisión, porque para ellos era necesaria para la salvación, ¿verdad? O sea, la circuncisión. El gentil, antes de hacerse cristiano, tenía que hacerse judío. Eso era. Ese era el pensamiento de los judíos. Pero sin embargo, Pablo dice, cuando tiene una relación directa con los gentiles, es decir, con los griegos, él dice: no hace falta hacerse judío primero, del Antiguo Testamento. Lo importante no es el rito, dice Pablo, sino que es el hacer, dice, la circuncisión en el corazón. Tu forma de pensar, tu actitud, tu manera de pensar. Entonces se dan cuenta de nuestro contexto histórico actual. Estaban la yaya bautizada, coño, hey, veñan de acá, ni la umia yaya bautizada, panambreo, veñan de la primera comunión, ñan de entemao, y la cristiano, porque cora ahí veña mañana. Y no nos comprometemos seriamente. Entonces, lo que hay que hacer es la circuncisión del corazón, no los ritos simplemente externos. Cada uno de estos ritos tiene que demostrar lo que nosotros vivimos. Eso sí que es bastante exigente. Desde un aspecto antropológico, queridos amigos, es decir, lo que nosotros vivimos y sentimos,
Lo que aquí Pablo está acusando representa el típico uso del sistema antiguo, ¿verdad? Del sistema antiguo, donde se regula más bien el comportamiento de la gente. Pero ¿cómo se regula el comportamiento de la gente? Y justamente a través de normas, de reglas. Y entonces le estamos apretando y le estamos llevando así este comportamiento de los miembros de la comunidad. Se imponía también una cierta disciplina, exigencia, pero esto que era muy válido ciertamente para una identidad del judaísmo, cuando se habla de la ley, por eso habla de la ley de los antepasados, se remite directamente entonces, queridos amigos, a la Torá. Esto pues es lo importante. Mirar un poco, entender un poco, de la Torá. Se insiste, ¿verdad? Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable mal de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Habendo ñaña informa paña, mañana tenemos esta ley, como decimos, de que alborotador ahí te con ¿verdad? Todo esto. Y más aún con esta cuestión de las costumbres, ritos. Y la costumbre de la circuncisión, hablar en contra, que era el símbolo, pero number one de los judíos, la circuncisión. Sin embargo, Pablo le está diciendo, este pacto y esta alianza para hacer con Dios, no hace falta, es un rito externo, sobre todo, para los extranjeros, para los que vienen del paganismo. Entonces, por eso, algunas palabras claves, queridos amigos, que se utiliza. Enseguida luego dice, Pablo es un alborotador. ¿Cuándo de alborotador? Tarashunta. Vea la griego vena, tarashunta. Y pupona hoy de la griego en el guaraní, va a llevar tarashunta. De alborotado, no de tarashunta. Y que la ya, pero pepeña de ñañe es griego vena. Tarashunta, queridos amigos, quiere decir agitador social. Quiere decir que es un sedicioso. Upea y seina, oñe penu lleva un mungu, ya pues, y dale, fuerza lo mitad. Ñañona y no que ñañe moi que contra, upea la y seina la tarashunta en griego, que no era una acusación teológica, sino que era más bien una acusación directamente, una acusación política que se le está haciendo aquí a Pablo. Este es un agitador. Este es alguien que está comenzando a hacer desórdenes y está amenazando este tarashunta hoy con Pablo, entonces es una amenaza para el orden público. Acusar a Pablo de ser un tarashunta, es decir, de ser un alborotador, implicaba, queridos amigos, para las autoridades romanas, que era una persona peligrosa, una persona rebelde, una persona que tenía que ser detenida. Atención, tiene que ser detenida, es decir, de esta manera se está justificando. Eres la Pablo Loma en la Roma, oye, muy en prisión, oye, muy tiene soldado oroga, pero lo que sea, a pesar de que no le llevan directamente al calabozo, sino que tiene preso Zambucuya, ahí se lleva. ¿Y por qué? Y porque es un agitador supuestamente, un tarashunta. Lo que hay que atender es nomás que no se ponga ahí a hacer revueltas o a comenzar ahí a agitar a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3.
También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida.
Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con estas palabritas claves, ¿verdad?, que se utiliza desde el griego. Es muy interesante. El Tarashunta, decimos, este es un agitador, este es un rebelde, Peñangarecoc, hay que tenerle bajo ojo, ¿verdad? Pablo Ginapea, o sea, él es acusado de eso. A Peñangarecoc hay otras palabras claves, por ejemplo, el noseuei. Esto proviene del verbo noseuo, significa romper o corromper. Entonces, corromper a la gente, le estás corrompiendo en su conciencia. Esto es el famoso truco. Quiero truco, quiero retruco, de yapure, yapoe, y tenían de ella jugar la truco mía. Esto también es interesante, noseuei, quiere decir eso. Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar dentro de un sentido religioso, porque esto es dentro de un sentido más bien ideológico, ¿verdad?, del truco, el corromper. Ahora, en el sentido religioso, están queriendo decir de que Pablo está falsificar el aspecto religioso. Es decir, la interpretación de Pablo, se diría aquí, es una falsedad en la interpretación de las leyes del Antiguo Testamento. No se hue. Y por lo tanto, para el judaísmo, era un delito gravísimo. ¿Por qué? Porque está falseando, no se hue. O está falseando y está diciendo cualquier macaná, cualquier cosa. Vos estás incitando por eso a la gente a no cumplir la ley de Moisés. Entonces, queridos amigos, así nosotros miramos de un sentido de lo que nos quiere enseñar, ¿verdad?, de este versículo 21, interesante. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Entonces nosotros tenemos que distinguir entre la tradición y el evangelio, ¿verdad? Pablo afirma que el evangelio trasciende nuestras prácticas culturales, sin borrarlas del todo. Invoca, por lo tanto, ¿verdad?, a un equilibrio, una fidelidad cultural también, queridos amigos. Esta fidelidad cultural que implica para nosotros el conocer, ¿verdad?, porque me parece que ya aportar la cuestión de
vivir las costumbres si nosotros no conocemos. Y por lo tanto, si en nuestra costumbre, por ejemplo, una de las cosas que nos enseña también del aspecto teológico es que aquí tenemos que pensar bien. El litigio interno, porque esto pues se le está acusando, un litigio interno. Pero sin embargo, para Pablo es muy importante el hecho de debatir. Claro, nosotros muchas veces cuando queremos transmitir y queremos decir y proponer, así como la reflexión teológica, pero con una base filosófica, moral, ética, nos hace entender cuál tiene que ser el camino, nuestra hoja de ruta, como seres creados por Dios en primer lugar, humanidad, pero al mismo tiempo como seres que vivimos en comunidad. Entonces, queridos amigos, la Ñande Ustaino, ciertamente que ya te queda ver. ¿Cuántas veces durante las dictaduras apenas uno decía algo allá, caperucita roja, neroga no debe, de la pecueri, o huechivan de yarraman de la java, calabozo, nemoí, cuayeti, en una cárcel especial para vos ahí, ¿verdad? Este preso que estuvo, no sé si era 23, 23 años, creo que tuvo 25 años, no sé. Dice que su cárcel era, no sé si era 1,10 metros, vamos, por 60 centímetros, así en cuquilla dice que está. Y ahí un agujerito tenía una ventanita, pero como un garuimillo. Imagínense el salvajismo, ¿verdad? Y bueno, cuando hay un litigio interno que es legítimo, es decir, el proponer, porque somos humanidad y somos comunidad, y no podemos dejarnos llevar simplemente o por una persona o por un grupo que siempre está dando normas que le interesa a él y lo que él quiere, ¿verdad? Y a lo otro que le coma michi, ¿verdad? Y soy yo el que voy a regir como yo quiero, ¿verdad? Esto, queridos amigos, como enseñanza teológica siempre nos abre la mente para darnos cuenta, aquí por lo menos, cuando Pablo explica, él abrió paraguas, ellos le dicen, no, tranquilo. Porque esto pues te está alertando todo lo que es lo relativo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Pero algo relativo. ¿Relativo a quién? Relativo al que tiene el poder, el que tiene el dinero, el que tiene todos los deseos de placer, ¿entiendes? Las 3 P famosas, ¿verdad? Entonces es relativista puro. ¿Contra qué cosa? Y contra alguien que anuncia y denuncia. Y por lo tanto ahí aparece el famoso autoritarismo. Queridos amigos, esto nos hace entender que todos tenemos el derecho a la diferencia, pero la diferencia que tiene que ser dialogada, la diferencia cada uno tiene que proponer. Pero la propuesta después, queridos amigos, se va a optar no para que cada uno haga lo que quiera, sino que la diferencia quiere decir la capacidad que tenemos de, reflexionando, elaborar y hacer un camino que nos ayude a todos para vivir en comunidad. Muy bien, queridos amigos, hay muchos otros elementos. Vamos terminando por aquí el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.